Bueno, ahora que iniciamos en esta buena tarde el ritmo de Otis Redding y vamos a hablar de un fracaso, ¿eh? Un fracaso más, si acaso, y es el de la aplicación del bono social eléctrico en Asturias, del que hemos hablado en diversas ocasiones con Dacio Alonso de UCE Asturias y sobre el que habíamos también anunciado, bueno, pues la dificultad, ¿no? de sumarse a este bono. Había mucha tramitación, ¿no? Muchas trabas para llegar hasta él. Y parece que al final los peores vaticinios se han hecho realidad. Dacio Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro. Bueno, es Dacio, presidente de UCE Asturias, y Dacio, esto es casi que un fracaso anunciado, ¿no? Pues sí, pero casi efectivamente, pero ya prevíamos casi que iba a ser un fracaso. Bueno, si me permites, para recordar un poco, para situar un poco a los oyentes claro. de RPA, efectivamente, es verdad que tú comentabas que ya hablamos de esto en algunas ocasiones, primero porque es muy trascendente. Primero porque es un servicio básico como es la electricidad, segundo porque se incrementó notablemente la tarifa en los últimos años más de un 80%, tercero porque hay mucha gente que tiene grandes dificultades para poder pagar la tarifa eléctrica y cuarto porque por fin se había creado teóricamente un bono social que respondiese a las necesidades, digamos a la situación económica de las familias, ¿no? Ese era un poco el recorrido. Era algo que ya se preveía que iba, digamos, no acertar como se debería en un tema tan sensible como este. Pues sí. ¿Por qué? Porque el ministro de Industria, en este caso hablamos del bono social, es una competencia del Estado, del Gobierno. El Gobierno, a través de un Real Decreto, en octubre del año pasado, 2017, publica el bono social. Hombre, es verdad, y también me parece que lo comentamos, Alejandro, que tenemos una nube que impide ver, o el árbol impide ver el bosque, que se llama todo lo que pasa con Cataluña, que en temas importantes de relieve para la ciudadanía, pues no nos enteramos de casi nada, porque esa cortina de humo que es el proceso catalán, pues impide o se utiliza, incluso, por qué no decirlo, se utiliza, digamos, como mecanismo para disuadir muchas cosas que están aconteciendo y que afectan a la gente. También lo comentamos esto, ¿no? Es decir, pasó desapercibido un tema como el bono social. El ministro, en octubre del 2017, cuando presenta ese decreto, ya digo que pasó bastante inadvertido, pues ya dice el propio ministro, en un mensaje que a nuestro juicio va orientado no hacia los ciudadanos potencialmente afectados, sino hacia las eléctricas, y les dice que no se preocupen mucho con el nuevo decreto del bono social, porque a pesar de el potencial número de personas que serían susceptibles de este tipo de ayuda, él prevé como ministro que no más del 45% de los potencialmente afectados lo van a solicitar, sino en un discurso, a mi juicio, que orientó hacia las eléctricas, ¿no? ¿Por qué? Porque las eléctricas es las que también ese mismo decreto obligan a que financien ellas, las comercializadoras eléctricas, digamos, bono social, ¿eh? Entonces les tranquilizó con que no lo pediría más del 45%. Claro, y resulta que se dieron 6 meses desde octubre hasta abril. Ese periodo se habilitó para difundir, para divulgar, para que todo el mundo que esté afectado y que tenga derecho pueda solicitarlo, para abordar un invierno que efectivamente es un invierno crudo el que hemos tenido. Resulta que llegamos a abril de este año y resulta que solamente el 16% de las potenciales familias o personas afectadas con el nuevo bono social lo han solicitado. 16%. El ministro decía el 45%. Bueno, pues ni siquiera llegamos al 16%. Eso sintetiza bien el fracaso del que estamos hablando. Es decir, ¿cómo es posible que un nuevo bono social con nuevos requisitos de naturaleza económica, que habría muchísima gente afectada, cómo es posible que solamente el 16% lo haya solicitado? Claro, hay que buscar un poco cuáles serían las respuestas de los porqués, ¿no? Bueno, los porqués los anticipábamos en conversaciones anteriores, Dacio, ¿no? También lo hemos comentado, bueno, pues con más compañeros de UCE Asturias, en el que, en fin, justamente se ha dado la herramienta a las compañías proveedoras del servicio y que al final tampoco ellas se han preocupado en esa gestión mucho, porque en fin, no es algo que les interese económicamente hablando. Claro, no, esa es la primera respuesta. Es decir, vamos a ver, ¿a quién encomendó el Ministerio que ese bono social, que digamos que favorece
teóricamente a más familias, que tiene en cuenta el perfil económico de las familias, es decir, quien tiene más dificultades sea quien tenga más derecho a esa percepción del bono social. ¿A quién encomendó el gobierno eso? Pues a las eléctricas. Claro, lo encomendó a las mismas que tienen que financiarlo. Se puede deducir que no tienen mucho interés ellas, que tienen que pagarlo, teóricamente, y luego podemos hablar de eso si lo van a pagar o no, pero digamos, las que tienen que financiarlo, pues efectivamente no tienen ningún interés ni en divulgarlo, ni en difundirlo, ni que se entere la gente. ¿A qué se han limitado? Pues a hacer, digamos, una transcripción más o menos del decreto, que los decretos en el Boletín Oficial del Estado pues generalmente no son muy entendibles por la gente, ni muy accesibles en cuanto a interpretarlos. La eléctrica lo que ha hecho es casi calcar ese bono social, meter una carta acompañada de la factura eléctrica, y esa es toda la difusión que han hecho. El resultado es evidente. Claro, si quien tiene que hacer la difusión no pone mucho interés y se limita a mandar una simple carta transcribiendo un boletín oficial del Estado, pues el resultado es el que acontece, ¿no? Eso una, porque hay más. Sí, sí. Esa una y probablemente la más importante, ¿no? Y por cierto, ni siquiera las eléctricas van a tener que pagar el bono social porque ya lo han recurrido por la vía del Tribunal Supremo, en el sentido de que ellas no son las que tengan... Bueno, en fin, las eléctricas, siempre que se saca un decreto donde se les obliga a financiar este bono social, lo han ganado siempre la sentencia en el Supremo, es decir, que les exime de pagar el bono social por una u otra razón. Es decir, quien hace el decreto parece que posibilita que las eléctricas sepan luego bien cómo coger, cómo atacar ese decreto para que el juez o los tribunales le digan que no está usted obligado, que lo paguen los consumidores, ¿no? Que ha sido lo que venimos hasta ahora, digamos, padeciendo un poco, ¿no? Y luego también decir que el nuevo bono social, hombre, es verdad que mejora el anterior, los anteriores criterios que había para el antiguo bono social, pero también ha dejado fuera a muchísima gente excluida. O sea, quien cobre 800 euros hoy, que se despida de tener derecho al bono social, con lo cual quiere decirse que ha dejado a muchas capas de la población al margen de esta posibilidad de bonificarse. ¿Cuánto dijiste? ¿800? 800 euros al mes, sí. Con lo cual quiero decir que muchas pensiones mínimas y demás, pensiones o salarios incluso, pues se quedan al margen, con lo cual los potenciales beneficiarios pues no son tampoco muchos, aunque efectivamente son bastantes más que ese 16% que lo solicitó. También hay que añadir como argumento, digamos, la dificultad, el papeleo que hay que presentar, las certificaciones que hay que acreditar, que eso también es un elemento disuasorio. La gente al final se cansa de presentar papeles y acaba diciendo, oye, déjalo, porque al final me van a chiflar con tanto papel, ¿no? Claro, Alejandro, añádele a esto otra cosa que es la más grave de todas ellas, ¿no? Que es que resulta que en Asturias potencialmente, son datos que tampoco ni facilita la consejería que debería hacerlo, es decir, la administración del Principado. Oiga, ¿cuántas familias o personas potencialmente serían las beneficiarias de este nuevo bono social? Pues no sabemos cuántas. Nosotros hemos hecho una estimación que estaría en torno a unas 50.000 familias, utilizando salario social, utilizando algunos datos, para decir, oye, pues habría en Asturias unas 50.000 familias o personas que reúnen los perfiles económicos del nuevo bono social y serían las beneficiarias. Claro, qué sencillo sería que si son 50.000 y las tienen acreditadas, automáticamente la eléctrica se les concediese sin que tengan que presentar ninguna documentación, ¿no? Esto ocurre en otros países, el automatismo de información que tiene la propia administración, sea de la agencia tributaria, sea de la Seguridad Social. Oiga, si usted tiene esa información, cruce esos datos y automáticamente aplíquele usted el bono social a las personas que tengan derecho a él. No obliga a usted a la persona que haga un peregrinar buscando papeles por aquí, papeles por allá, para acercarse a la ventanilla de la eléctrica, que este no llegue, bueno, todo este peregrinar, que todo son muy medido, no es casual, se hace todo así para al final que sean los menos posibles, ¿no? A la gente menos posible. Pues date cuenta que de esos 50.000 potenciales, que no han pedido más de 12.000 en Asturias, pues resulta que en este caso EDP o Viesgo, fundamentalmente EDP, que es quien tiene un 94% de cuota de mercado en Asturias, lo han solicitado, han presentado la documentación, en torno a unos 9.000, y EDP les ha comunicado, oiga, mire, efectivamente, usted nos ha traído la documentación, usted es, digamos, tiene beneficiario del nuevo bono social, tiene usted la consideración, hay dos tipos de consumidor, vulnerable o vulnerable severo, el vulnerable en función de renta, el vulnerable tendría un descuento del 25% de la tarifa y el vulnerable severo tendría un 40% de descuento en la tarifa. Importante las cantidades, sobre todo cuando sabemos que están, en fin, el incremento de la tarifa eléctrica. Bueno, pues EDP les ha comunicado una carta, dijo, mire, usted es beneficiario, a partir del día 1 de diciembre se le aplica a usted el bono social.
y date cuenta de lo que voy a comentar ahora, que es fuerte, ¿eh? Ujú. A partir de ese momento, 1 de diciembre, que le comunicó la compañía, en este caso EDP, a esta persona que presentó en regla toda la documentación de que es beneficiario, le han dejado de facturar y lleva 6 meses sin recibir ni una sola factura, de emitir ninguna factura en este periodo, que además, bueno, 5 o 6 meses, que además coincide que hemos tenido un invierno crudo, donde el incremento notable de la tarifa en cuanto a consumo es importante, y estas gentes que han pedido el bono social llevan sin facturación, pues ya digo, 5, 6, 4, 3, depende de cuándo se haya pedido, pero que no les ha facturado. Con lo cual la gente decía, oiga, mire, si supiera esto no pido bono social ninguno, porque encima llevo ahora 6 meses, cuando me venga la factura acumulada de 6 meses, ¿cuánto voy a tener que pagar? Cuando yo tengo solamente 400 euros que me dan del salario social. No sé si me acabo de explicar, Alejandro, que te acabo de comentar, ¿no? ¿Es posible hacerlo peor? Pero no, el problema es, oiga, vamos a ver, pero ¿cómo es posible que la compañía eléctrica lleve sin facturarle 5 meses? ¿Qué dificultad hay? Pues no. Es más, un dato importante, desconocemos la compañía, como puedes entender, la gente está llamando todos los días a ADP, oiga, pero por favor, ha presentado denuncias en el Principado, en Consumo, en todas partes, oiga, porque estoy viéndolas venir, me van a acumular estos meses, me van a hacer un roto tremendo cuando venga todo acumulado. Bueno, pues llaman a la compañía y no hay explicación razonable alguna. No, es que ha habido un problema informático, no es que hay un problema. Oiga, ni siquiera ha tenido la mínima decencia de explicar a la gente qué es lo que está pasando. Bueno, pues ni siquiera. Nosotros estamos ahora en una fase de presentar denuncias al Principado para que se abra expediente sancionador, en este caso a la eléctrica, porque es una actuación absolutamente negligente con consecuencias económicas para la gente afectada, pues indecibles, ¿no? Porque ahora van a recibir facturas de no sé cuánto, gente que no tiene capacidad económica ni para pagarlas. Y recordamos también que el impuesto, vamos, que el IVA que se le aplica a, bueno, pues a estos, vamos a decir que bienes necesarios, fundamentales, ¿no? Para, en fin, para nuestro día a día, es un IVA, en fin, que no es ni reducido ni muchísimo menos, Dacio. No, tenemos además 2 impuestos en la tarifa, en la factura eléctrica. Tenemos el IVA, que es el IVA común del 21%. Madre mía, el 21% para algo que tenemos que usar sí o sí como si fuera todos un los servicio días. de lujo, ¿no? Increíble. Para la cantidad de gente, 21%. Y no es verdad cuando dice el gobierno que es que como no hay un IVA armonizado en los países de la Unión, bueno, pues hay países como en Italia o como Inglaterra o como otros países que tienen un 4% de IVA súper reducido a la tarifa eléctrica. Aquí no, aquí tenemos el más gravoso de todos, que es el 21%, que solamente con que se redujese al 10%, no el reducido que es el 10% o el superreducido que sería el 4%, pues mucha gente tendría un ahorro de 150 o 200 euros al año, que es muy importante, ¿eh? Pues aquí ahí nos ha tocado ese tema para nada, y tenemos, si me permites, un problema añadido, incluso también además de este encarecimiento de impositivo, que es que el antiguo bono social, el que todavía tiene vigencia, porque ahora, como consecuencia de este fracaso, lo que se ha hecho es prorrogar durante 6 meses más la posibilidad de que la gente se informe mejor, conozca mejor si tiene derecho al bono social y lo pueda pedir. Se ha hecho una prórroga, cuando han visto que el fracaso tan tremendo, pues han dicho, bueno, vamos a prorrogar 6 meses más porque si no esto, a ver cómo se explica a nadie, que hemos sido incapaces de que la gente conociese que tiene derecho, lo pida y pueda beneficiarse de ello. Se ha ampliado 6 meses más. Bueno, pues en esta ampliación de 6 meses resulta que el antiguo bono social, mayoritariamente el 80%, 85% de las personas que eran beneficiarias lo eran no por razón de la renta disponible, sino porque tenía una potencia contratada de menos de 3 kilovatios. Quien tenía una potencia contratada de menos de 3 kilovatios, es la que era una gran dificultad, 3 kilovatios, cuando simultaneas 2 electrodomésticos, pues salta al automático. Bueno, pero en Asturias había unas 30.000 personas, 30.000 familias que tenían derecho al bono social porque su potencia contratada era menor de 3 kilovatios. Ahora, con el nuevo bono social, este que tiene que ver con la realidad económica de las familias, digamos, queda suprimido el tema de la potencia, de los 3 kilovatios. Pero significa entonces que hay 30.000 familias hoy en Asturias que hasta ahora eran beneficiarias del bono social por razón de potencia, que a partir del mes de octubre de este año ya no van a tener esa bonificación. Y entonces, como dejan de tener bonificación, que era un 25% más impuestos, resulta que a 30.000 familias asturianas le va a subir la tarifa eléctrica un 30%. No sé si me expliqué también un poco lo que te acabo de comentar. Perfectamente. Es que cada cosa que me dices, cosa que tocamos aquí, me dejas... No, es que es muy grave esta historia, es muy fuerte, claro. Había 30.000 familias que venían beneficiándose porque tenían una potencia menor de 3 kilovatios. Eran capaces de arreglarse de forma que difícilmente se entiende porque es muy complicado, pero se arreglaban. A lo mejor vivían solas, en fin, y tenían menos de 3 kilovatios. Como consecuencia de esa menor potencia de 3 kilovatios, tenían un descuento del 25% en su tarifa, bono social. Ahora, con el nuevo bono social, eso desaparece y hay 30.000
60.000 familias que se venían beneficiando, que no van a poder beneficiarse del nuevo, pero resulta que les va a incrementar la tarifa al 30%. Al dejar de tener ese beneficio que tenían hasta ahora, ¿no? Claro, es tremendo, porque a una familia que le digas ahora que le van a subir el 30% la tarifa eléctrica, pues a ver cómo se lo contamos, ¿no? Con lo cual estamos en un lío metidos tremendo, con el tema este eléctrico. Nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo, animando a la gente, estamos formalizando una denuncia al Principado, ya digo, a la Agencia Regional de Consumo y en este caso a Industria, que son los dos competentes, para que no se puede pasar, no es posible que una actitud tan negligente como la compañía eléctrica, que no factura desde hace 4 o 5 meses a las personas afectadas, pues para que se le abra un expediente sancionador, se sancione y además tenemos solicitado una entrevista con el Consejo de Industria para decir, oiga, mire, disuada usted a la compañía eléctrica y dígale que no facture a la gente o que les dé un plazo por lo menos de un año, prorrateles un año para que puedan pagar lo que deben, pero que tengan facilidades para pagarlo, porque no han sido ellos los que han, en fin, no es culpa de ellos el que no les facture, es de la compañía, y por lo tanto que por lo menos sea considerada y les permita pagarlo de una forma prorrateada durante un año como mínimo, para que no les genere un perjuicio que ya les está, digamos, generando, ¿no? Estamos en esta batalla, vamos a ver qué ocurre, ya os seguiremos comentando un poco cómo acaba. Dacio, bueno, organizaciones como UCE Asturias velan por, en fin, por los derechos de los consumidores, en este caso por los derechos de los consumidores más desfavorecidos, los que debieran de poderse beneficiar de este bono social, que, en fin, que lo es en su descripción, pero no lo es de ningún modo. Claro. Bueno, en fin, ni en la práctica, ni en ninguna de las cuestiones en las que debiera ser, bueno, pues efectivamente un bono social, que no es otra cosa, bueno, en fin, que una facilidad de un servicio fundamental para, en fin, para una calidad mínima, ¿no? Una calidad mínima de vida. Que le permita pues a la gente pues hacer una vida más o menos normal y más o menos digna. En todo caso, esto, bueno, pues que al final no lo paga ni uno ni otro, no lo paga nadie y no se lleva a buen puerto. UCE Asturias protesta y en adelante, ¿qué nos queda? O en todo caso, ¿qué le puede quedar a aquellas familias que quieran acercarse, beneficiarse del bono social, si es que esto es posible, Dacia? Creemos que sí, porque tiene que serlo. Hablamos de un decreto que es de obligado cumplimiento, hablamos de una práctica que es inaceptable por parte de una compañía que sin explicar ni siquiera dar explicaciones. Es decir, esto es un poco a mi juicio la consecuencia de las culturas que hay en las empresas que actúan casi en régimen de monopolio. Es decir, hay una especie de desprecio a sus clientes, como no tiene. Oiga, mire usted, si usted tiene una dificultad para facturarme, oiga, indíqueme usted qué problemas tiene, dígame usted cuándo prevé que voy a recibir la factura, oiga, póngame usted en situación, dígame usted que sí, yo tengo derechos, usted tiene la obligación de explicarme por qué me está sometiendo a esta situación. Pues es que el problema está en que ni siquiera una mínima explicación razonable, ¿no? Nosotros creemos que esto se tiene que conseguir, la gente tiene derecho al bono social, vamos a intentar nosotros implicarnos todo lo que podamos y un poco más, yendo por todos los ayuntamientos, porque claro, esto es un problema también de los ayuntamientos, del gobierno del Principado. Diga, mire usted, si usted no tiene competencia en el tema eléctrico, que no la tiene el gobierno, usted sí tiene competencia para provocar una campaña de información y de difusión para que no descanse el bono eléctrico en la compañía eléctrica que haga la difusión, porque se ha visto que es un fracaso, sino que usted tiene posibilidades de que hacer llegar a cada una de las familias en Asturias, oiga, mire usted cuánto gana, esto, bueno, pues mire, tiene usted derecho a esto, reúna estos requisitos, preséntelo aquí, en fin, informar a la gente. ¿Dónde están los poderes públicos, el ayuntamiento? ¿Dónde está? En fin, es que esas cosas son muy fuertes, ¿eh? Entonces nosotros creemos que tenemos ahora 6 meses por delante, nosotros ya digo, vamos a implicarnos, vamos a intentar, lo estamos haciendo ya, a través de charlas, de sesiones informativas, convocar a todos los ciudadanos que consideren que están afectados por estas razones, para saber qué derechos tienen, cómo ejercerlos, dónde tienen que ejercerlos. Vamos a intentar que se sancione, porque no puede permanecer impune este comportamiento de EDP de no facturar en tiempo y forma y no facilitar información a la gente de por qué no lo hace, de que se sancione, y hemos de pedirle al Principado que se comprometa y que comprometa a las eléctricas a que además prorrateen eso que no han hecho durante el periodo de un año, para que la gente no tenga consecuencias económicas para ellos negativas, sobre todo son perfiles de gente con dificultades. Con lo cual quiero decir que por una parte denunciamos lo que ocurre, pero vamos a ser propositivos y con capacidad de sancionar a quien hay que sancionar y sobre todo informar a la gente que tiene derechos y que los ejerza, porque para eso se ha sacado un decreto para intentar beneficiarle a aquellas personas que lamentablemente tienen que ser muchas más, pero las que sean por lo menos, ¿no? Porque si hay algo peor que, bueno, que no vivir bien o que vivir mal o pésimamente, no llegar a fin de mes, si hay algo peor que todo eso es sentirse solo y sentir que la sociedad nos da la espalda, Dacio.
Claro, esa situación de indefensión más absoluta, porque además efectivamente ante algo que es tu derecho y que no puedas ejercerlo, unas veces porque no tienes conocimiento, y para ejercer un derecho lo primero que tienes que hacer es saberlo. Y claro, que nadie se haya encargado de difundir algo de esto, pues denota la falta de sensibilidad en este tipo de sociedad que tenemos, sobre todo de los poderes públicos. Así la gente está más preocupada de los temas políticos, de no sé qué naturaleza, pero coño, no son problemas importantes lo que afectan a una familia que no puede pagar la factura, que puede beneficiarse de un 25 o un 40%. Oiga, difunda usted los derechos que tiene para que la gente pueda beneficiarse. Ni siquiera esto hacen. Entonces, ¿cómo va a confiar los ciudadanos en la clase política o en el ámbito institucional si ni siquiera responde a los problemas reales que tiene la gente? Pues claro, ese es un problema serio. Estacio Alonso, presidente de UCE Asturias, y con él hemos hablado del bono social, ese gran desconocido. Dacio, muchas gracias. Bueno, amigos, pues muchas gracias a vosotros, que hacéis una gran labor también, ¿eh? Gracias. ¿Es un documental sobre lobos? No, hija, no. ¿Es una película de terror? No, hija, no. Entonces, ¿qué es?